Hola, hola a todos y todas. Tanto Hola, tiempo que no profe. teníamos una clase. Buena, profe. Espero que estén todos muy bien. Me dicen si es que se ve y se escucha bien. Sí, todo bien. Profe, se ve y se escucha bien. Perfecto. Ya, vamos a comenzar entonces. Bueno, primero darles un poquito de contexto de dónde estamos en el curso. La unidad 1 terminó con todo lo que vimos de funciones. Y ya se supone que están dentro de los videos cubiertos todos los contenidos de funciones y ahora vamos a empezar a ver aplicaciones de funciones. Entonces, para que tengan claro, desde ahora en adelante el objetivo que vamos a tener es analizar las funciones. Es decir, después vamos a ver más adelante funciones bien complicadas, o no sé si bien complicadas, pero que son difíciles de graficar, que van a ser cosas así, cosas que tengan asíntotas, que van a ser rectas que nunca tocan la gráfica. Y la idea es que podamos identificar exactamente todos los elementos de una función, que podamos analizar a completitud la función, su gráfica, sus propiedades, etc. Entonces, para eso vamos a necesitar algo que se llama límite. Y vamos a empezar a motivar qué es un límite. Entonces, para eso debemos hablar de sucesiones. Entonces, ¿a alguien se le viene a la cabeza qué significa una sucesión? ¿Qué puede significar? En el colegio deben haber visto sucesiones, pero de la forma como 1, 2, 3, 4, o 4, 6, 8, 10, 12, etcétera. ¿Cierto? Son como cadenas de números, ¿cierto? Que normalmente cumplen cierta condición o tienen alguna relación entre ellos. Si se fijan aquí, 4, 6, 8, 10, 12 son los múltiplos de 2, y aquí 1, 2, 3, 4 estoy contando los números naturales. Entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante es que una sucesión, y ahí lo vamos a definir más adelante, es una función que va desde los naturales a los números reales y que toma un número natural y le asigna un número real que le vamos a llamar x sub n. Entonces, por ejemplo, aquí en el caso de, le voy a agregar el 2 para que quede más claro, en el caso de la sucesión 2, 4, 6, 8, 10 y 12, si se fijan, estamos tomando n igual a 2, perdón, n igual a 1, y le estamos asignando 2. Estamos tomando n igual a 4, perdón, n igual a 2, le estamos asignando el 4. N igual a 3, y le asignamos el 6. Entonces, ¿cómo creen ustedes que podría ser la fórmula que depende de n para esta sucesión? 2n. Exactamente, son los pares, por lo tanto vamos a poder escribirlo como 2n. Entonces, una sucesión es una función, pero cuyo dominio son los números naturales. Y como el dominio son los números naturales, siempre vamos a poder escribir la sucesión de esta forma, como un conjunto de elementos que son infinitos elementos, pero que se pueden escribir ya que tienen cierta relación entre ellos. Entonces vamos a dar primero un ejemplo que es bien importante y no es tan importante en la materia, pero es importante en la matemática en general. Entonces, si yo considero una función, voy a considerar la función de R en R,
que toma un x y lo lleva a x cuadrado. Entonces esta función es una función cuadrática que ustedes creerían que al escribirla de esta forma y al saber que su gráfica es esta, ¿cierto? Podemos conocer el vértice, podemos conocer todos los elementos de esta cuadrática, uno pensaría que esto ya no se puede saber nada más de ella. Pero la verdad es que sí se puede, y para ello vamos a introducir el término, utilizando la función compuesta, vamos a introducir el término iteración. ¿Qué es una iteración? Uno toma un punto x0, por ejemplo aquí, x0. Después, el siguiente elemento de mi sucesión va a ser su imagen. Entonces voy a tomar su imagen. Aquí va a estar. Esta es exactamente la imagen de f de x0. Y para poder graficar la siguiente, necesito graficar la recta identidad. Y aquí va a estar f de x0. ¿Sí? Entonces, tomo un x0, veo su imagen, que es esta de acá. Voy a hacer un punto morado. Y después, como esta es la recta, esta de aquí, es la recta y igual a x, entonces como este y es f de x0, este x va a ser f de x0. Y la siguiente va a ser f de x0. Aquí es un poquito más difícil de graficar, pero lo vamos a intentar igual. Entonces, hay que seguir subiendo con esta. Esto va a llegar hasta acá. Vamos a tener aquí f de x0. Y siguiendo nuevamente con la recta identidad, voy a tener aquí f de x0. Ok, no se asusten con esto, sino que son solamente cálculos que ustedes no necesitan hacer, sino que es para ejemplificar qué es lo que estamos haciendo aquí a la izquierda. Entonces aquí a la izquierda estamos armando una sucesión que van a ser todas las compuestas de la función. Es decir, tomamos un punto inicial, le aplicamos la función una vez, luego le aplicamos la función de nuevo, luego de nuevo, van a ser 3 veces, y así sucesivamente, y esta va a ser nuestra sucesión. Entonces, un poquito para facilitar la notación, cuando yo tenga h compuesto, perdón, vamos a usar f mejor, f compuesto con f, y esto lo tenga i veces, y evaluado en un x0, ¿cierto? Que es algo como lo que está aquí está 3 veces, compuesta 3 veces, aquí está i veces. Entonces esto se va a escribir como f a la i de x0. Y esto representa f compuesto i veces evaluado en x0. ¿Sí? Entonces este de aquí sería f3 de x0, este de aquí sería f2 de x0, y así sucesivamente. ¿Hasta ahí se entiende bien cuál es la sucesión que estamos representando aquí? ¿O cómo vamos creando esta sucesión, que es tomar un punto, aplico la función, aplico de nuevo, y de nuevo, y así infinitas veces? Entonces, en realidad la sucesión, que como les dije, debía tomar un natural y enviarlo a un número real, le voy a poner aquí x0 para anotar que ese es el punto inicial, toma un n y lo lleva a la enésima iterada, esta es la iésima iterada de x0. Entonces esta es una sucesión que es muy importante para el estudio de la matemática, que es la sucesión de iteradas. Y sirve para estudiar el comportamiento a futuro y a pasado de lo que pasa a partir de un punto inicial. Por ejemplo, si es que ustedes quisieran estudiar, ya pensando más abstractamente, si ustedes quisieran estudiar, sí, vamos a repetir. Si ustedes quisieran estudiar, por ejemplo, cómo se distribuye un líquido a través de un río, x0 sería la cantidad del líquido inicial, f sería algo así como cómo se distribuye el líquido,
y el n es cuánto tiempo ha pasado. Entonces nosotros vamos viendo cuánto tiempo ha pasado y cómo se va distribuyendo el líquido a través de un río, por ejemplo. Entonces, es por eso que es muy, muy importante esta sucesión, que es la sucesión de iteradas. Vamos a repetir entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo una sucesión cuyo primer punto es cualquiera, x0, podríamos partir también con un número, por ejemplo, partir con el número 2. Después, a ese número inicial le aplicamos la función, nos va a quedar f de x0, y como estábamos considerando aquí la función x cuadrado, nos va a quedar el primero al cuadrado, que va a ser 4. Después tomamos este nuevo elemento y le aplicamos de nuevo la función. Como la función es x cuadrado, debemos elevar nuevamente al cuadrado este 4 y nos va a quedar 16. Y así sucesivamente vamos armando nuestra sucesión, que este es f de 2. Este es, disculpen, esto no es f de 2. Este es el punto inicial, que es 2. Después f de 2. Después f compuesto 2 veces en 2. Y así sucesivamente. Entonces estamos viendo las iteradas. Estas son las iteradas de 2. Es decir, 2, f de 2, f de 2, y así sucesivamente van a ser llamados este conjunto, el conjunto de iteradas de 2. Ahí se entiende un poquito mejor qué es la sucesión. Es tomar un punto inicial, evalúo en la función, luego este nuevo punto lo evalúo nuevamente en la función, y así sucesivamente. Ok. Ya, entonces, usualmente vamos a obviar en las sucesiones, vamos a obviar, a pesar de que yo en los videos le puse harto énfasis de que debíamos tener la relación, el conjunto de llegada y el conjunto de partida, perdón, conjunto de partida y conjunto de llegada, ahora vamos a obviar casi siempre todo eso y vamos a simplemente anotar las sucesiones como la fórmula en la que dependen de n. Para eso tenemos el ejemplo que está ahí, que es el ejemplo x sub n igual a n sobre n más 1. Entonces, esta sucesión, ¿cómo nosotros determinamos cuáles números pertenecen a esta sucesión? ¿Cómo yo escribo la sucesión? Teniendo la fórmula. Reemplazando. Reemplazando, exactamente. ¿Reemplazando qué? Los elementos del dominio. ¿Cuál es nuestro dominio? Los números naturales. Por lo tanto, reemplazo n igual a 1. Y si reemplazo n igual a 1, nos queda 1/2. Si reemplazo n igual a 2, nos queda 2/3. Si reemplazo n igual a 3, nos queda 3/4, 4/5, y así, etc. Entonces, ¿qué es lo importante de aquí? Es que cada vez que nosotros obtengamos una sucesión, nosotros vamos a poder determinar características de la sucesión. Entonces nos vamos a hacer un par de preguntas, y si recuerdan cuando vimos axioma del supremo, nosotros vimos una propiedad que se llamaba que un conjunto, le vamos a llamar a este conjunto A, que un conjunto fuera acotado. Entonces, ¿este conjunto es acotado a simple vista? ¿Qué creen ustedes? ¿Recuerdan la definición de acotado? Para que un conjunto sea acotado, debe existir un elemento K positivo, tal que para cualquier elemento del conjunto, la norma es menor que K. Es decir, yo puedo encontrar un número que es mayor que todos los elementos de mi conjunto. Entonces, este conjunto, yo puedo encontrar algún elemento, algún número que sea mayor que todos los elementos de este conjunto. ¿Se les ocurre alguno? Ya. Está bien que no se les ocurra ninguno porque todavía no tenemos las herramientas para poder estudiar sucesiones. Entonces, a continuación vamos a empezar a
introducir las primeras herramientas que nos permiten determinar si es que un conjunto es acotado, es decir, si una sucesión es o no es acotada. Ok, denme un segundo. Ya. Es importante que, antes de continuar, que las funciones que yo les había comentado, que eran las sucesiones, se van a escribir de esta forma, aquí como están aquí a la derecha, se van a escribir como x de n igual a x sub n, o se van a escribir cualquiera de estas formas que está aquí abajo, son todas válidas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que x sub n va a ser la fórmula, por ejemplo, en el ejemplo anterior la fórmula es n sobre n más 1. Entonces yo voy a escribir esto, y aquí a la derecha el subíndice me va a decir dónde yo parto, voy a decir que parto en 1, y llego hasta infinito, ¿sí? Es decir, cubro todos los números naturales. Por ejemplo, también lo puedo escribir como n sobre n más 1, pero para todo n mayor o igual a 1. Aquí también estoy diciendo que cubro todos los números naturales. Pero también yo puedo ocupar otra sucesión y decir, bueno, yo ahora quiero partir desde n igual a 1000 y llegar hasta infinito. Esto también es una sucesión, ya solamente que estoy diciendo que el n va a partir después. Voy a olvidar los primeros 1000 elementos y voy a partir solamente desde el elemento 1000. Es por eso que es importante esta notación de aquí abajo, esta de acá, porque determina dónde parte el n y si es que quiero hasta dónde llega el n. ¿Sí se entiende un poquito la notación de las sucesiones que vamos a escribirlas así? Ya, entonces vamos a ver el ejemplo que está aquí, ya que no siempre las sucesiones van a ser escritas de forma explícita. Aquí arriba tenemos una sucesión escrita con una fórmula explícita. Pero ¿qué pasa si tengo algo escrito de forma recursiva, que es algo que usualmente sucede? Por ejemplo, voy a decir x1 es igual a un elemento inicial, x0, y que x sub n es igual a el elemento anterior al cuadrado. ¿Ya? Entonces esta es una forma de determinar las sucesiones, pero de forma recursiva. Entonces vamos a ver cómo funciona. Debemos escoger un elemento inicial. Aquí a la derecha escogimos un medio. Entonces yo sé que x0 es un medio. Luego, ¿qué me dice la fórmula? Me dice x1 es igual a x0. Por lo tanto, x1 también va a ser un medio, ya que x1 es igual a x0. Y después nos dice xn es igual a xn menos 1 al cuadrado. Entonces esto me está diciendo que, por ejemplo, ahora queremos calcular el x2. Entonces x sub 2, n sería 2, va a ser igual a x sub 2 menos 1, ¿cierto? Aquí en el subíndice es un 2 menos 1 al cuadrado. Por lo tanto, esto sería x1 al cuadrado, que es tomar el elemento anterior y elevarlo al cuadrado, que sería un cuarto. ¿Cómo sería el x3? El x3, utilizando la fórmula, sería x sub 3 menos 1 al cuadrado, que es el elemento anterior, x2 al cuadrado, que sería 1 sobre 16. Y así podemos continuar. Nos va a quedar un medio, un cuarto, 1 sobre 16, 1 sobre 256. Y aquí ustedes pueden encontrar algo que está pasando con estos elementos. ¿Qué está pasando con estos elementos de acá? ¿Se van acercando hacia algún lado? Es el casero, ¿no? Exactamente, se van haciendo Pero, números profe, cada vez más cercanos al cero. ¿Ya? ¿Por Entonces, qué al cero? entonces como cada vez van a ser números más cercanos al cero, yo puedo Por decir ver. que este
conjunto es acotado. Sí. Todavía no usemos la palabra converge porque necesitamos hartas propiedades para poder definir esa palabra todavía. ¿Ya? Pero por ahora nos podemos dar cuenta que esto se va rápidamente hacia cero. Por lo tanto, si yo ocupo K igual a un medio, o vamos a ponerle mejor K igual a 1, se cumple la definición de acotado, es decir, para todo A en A, el valor absoluto de A es menor que 1. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier elemento que yo tome de la sucesión es menor que 1 en valor absoluto. Esto de aquí, todos estos elementos son menores que 1. Sí. Sí, Sí. ¿cierto? Independiente cuál sea el n que yo ocupe, todos estos elementos van a ser menores que 1. Entonces la definición me dice que debo encontrar solamente un número que cumpla con esta definición. Y aquí el 1, K igual a 1, está cumpliendo con esta definición, ya que todos los elementos de la sucesión son menores que 1. Entonces aquí de a poquito vamos a ir encontrando propiedades para las sucesiones. Por ejemplo, ahora sabemos que esta sucesión, que es la sucesión definida por x1 igual a x0, xn igual a xn menos 1 al cuadrado, recuerden que esto es de forma recursiva, es acotada. ¿Es acotada superiormente o inferiormente? Esto de aquí, Inferiormente. pero lo que acabamos de hacer aquí lo acotamos superiormente, ¿cierto? Porque Ah, verdad. encontramos un elemento y vimos que era menor que ese elemento, por lo tanto acabamos de ver que es acotada superiormente. Pero también lo es inferiormente porque todos estos elementos que cumplen son mayores que 0. exactamente, cualquiera de estos elementos es mayor que 0, por lo tanto también se cumple que para todo A en A es mayor que 0. Esto me dice que es acotado inferiormente también. Entonces vamos a poner es acotado inferiormente. Y cuando era acotado inferior y superiormente, simplemente se dice que es acotado. Entonces ahora ya sabemos más o menos la primera propiedad de las sucesiones, que es que sea acotada o no sea acotada. De a poquito vamos a ir viendo técnicas para poder demostrar esto, porque ahora lo hicimos bien al ojo. Pero hay técnicas para poder demostrar cuál número es la cota y demostrar si es acotado superiormente o inferiormente por separado. Entonces, por ejemplo, aquí tienen otro ejemplo que es la sucesión 1 sobre 2n. Si se fijan, sí se está grabando la clase, así que apenas termine la subo. Entonces, si se fijan aquí, la sucesión 1 sobre 2n nos va a dejar en el denominador puros múltiplos de 2. Vamos a tener un medio, un cuarto, un sexto, un octavo. ¿Y qué pasa con esta sucesión? Como que también se está yendo hacia algún número, ¿no? ¿Hacia dónde se va esta sucesión? Hacia el 0. Exactamente, esta sucesión también se va hacia el 0. Y si se fijan, también todos los elementos son mayores que 0 y también todos los elementos son menores que 1. Por lo tanto, aquí se pueden usar exactamente los mismos valores de K que usamos antes para demostrar que es acotada. Entonces esta sucesión es acotada y uno al ojo, porque todavía no hemos demostrado nada matemáticamente, vamos a decir que se está acercando al 0, pero todavía no podemos asegurarlo. Entonces ahora vamos a hablar del recorrido de una función. O sea, ya habíamos hablado del recorrido de una función, ahora vamos a hablar del recorrido de una sucesión. Si se fijan aquí, en los ejemplos anteriores simplemente el recorrido han sido números positivos, ¿cierto? Todos estos elementos son números positivos que están en los números reales. Pero ¿qué pasa con la sucesión, por ejemplo, menos 1 a la n? ¿Cómo va a ser esa sucesión? Intercalado. Intercalado. Va a Signo. ser un menos 1, un 1, un menos 1, un 1, ¿cierto? Menos 1, 1, menos 1, 1, así, etcétera. ¿Cuál creen ustedes que es el recorrido de esta sucesión? Les voy a poner dos
casos va a ser que el recorrido de la sucesión es menos 1, 1, menos 1 y así, o que es solamente el menos 1 y el 1. ¿Cuál creen ustedes que es el recorrido de la función? La segunda. La segunda. Exactamente. El recorrido van a ser solamente los elementos distintos, los valores distintos que toma la sucesión. Por lo tanto, el recorrido de esta sucesión va a ser el menos 1 y el 1. Y este mismo recorrido es el que nos ayuda a determinar si es que una sucesión es acotada o no es acotada, ya que basta con que el recorrido sea acotado para que la sucesión sea acotada. Si se fijan aquí, el recorrido coincide, en este ejemplo acá de la derecha, el recorrido coincide con los elementos distintos que toma la sucesión. Pero es importante tener en cuenta que no siempre coincide el recorrido con los elementos que toma la sucesión. ¿Sí? Por eso está este ejemplo del menos 1 a la n, donde es distinta la sucesión a su recorrido. En cambio, en el ejemplo 1 sobre 2n, coincide el recorrido con la sucesión. Entonces ahora utilizando esto, podemos dar estas dos definiciones, que es que una sucesión va a ser acotada, como lo vimos anteriormente, si su recorrido es un conjunto acotado. ¿Sí? Y ahora acotado, como lo dice, como en teoría de conjuntos, como lo vimos antes, que era un conjunto acotado, era si es que existía un elemento, como les dije antes, si existe K, tal que para todo elemento yo puedo acotar esos elementos por este K. La única diferencia es que ahora podemos hacerla depender de este n, ya que todos los elementos, aquí cuando yo digo para todo A en A, ¿cierto? Yo cualquier elemento de A lo puedo escribir como un X sub n. Esa es la definición de sucesión. Va a tener asociado un número natural. Por lo tanto, yo puedo decir que, en vez de decir para todo A, yo digo para todo n, X sub n, que este es el A, va a ser menor que K. Es decir, en vez de hacerlo depender de A, lo hago depender de N. Y esa es la definición. Más adelante vamos a ver ejemplos de sucesiones acotadas y sucesiones no acotadas. Y también vamos a ver qué es una sucesión creciente. Es una sucesión si cada elemento es mayor que el siguiente. Es decir, si yo subo el índice, el subíndice, recuerden que a esto de aquí se le llama subíndice. Si yo subo el subíndice, es decir, por ejemplo, si uso xn más 1, esto va a ser menor. ¿Sí? Esto es que una sucesión sea creciente, que para todo n se cumpla que un elemento de la sucesión es menor que el siguiente elemento de la sucesión. Y análogamente va a pasar lo mismo si es que es menor, perdón, si es que el x sub n es mayor, esto se va a decir decreciente. Y aquí están todos los tipos, aquí están los 4, que es que va a ser creciente si es que x sub n es menor o igual a xn más 1, es decir, un elemento de la sucesión es menor o igual al siguiente, va a ser estrictamente creciente si es que no se permite la igualdad, si es que solamente puede ser menor, y decreciente va a ser lo mismo hacia el otro lado, es decir, si es que el primer elemento es mayor que el siguiente, mayor o igual, y estrictamente creciente si es que xn es mayor que xn más 1. Entonces, las sucesiones que hemos visto anteriormente, tenemos esta, un medio, un cuarto, 1 sobre 16, 1 sobre 256. ¿Va a ser creciente? ¿Va a ser decreciente o no va a ser ninguna? Decreciente. Exactamente, esa sucesión es decreciente. Muy bien. Y la siguiente, la que vimos después, un medio, un cuarto, un sexto, un octavo. Creciente. ¿Es creciente? Sí, porque va cada vez mayor, pues. Entonces, un octavo es mayor que un medio. Sí. No, es más chico. Oh, Es más chico, ¿cierto? Estos elementos va no, creciendo el me denominador. confundí con el otro que era 3 partido en 4, el de arriba que era n partido Ah, en ya. 1.
Claro. mismo. Ese es un ejemplo que también íbamos a ver ahora. Entonces, este es decreciente, si se fijan, porque como crece el denominador, decrece la expresión total. Y en el primer ejemplo, donde teníamos el n sobre n más 1, ¿qué va pasando con estos elementos? Este es un poquito más complicado de analizar. Ese va creciendo. Este va creciendo, ¿cierto? Ya, perfecto. Entonces, este conjunto crece y el otro decrece. ¿Cómo podemos demostrar esto algebraicamente? Entonces, para demostrar esto algebraicamente, queremos llegar o queremos demostrar, dijimos que eran decrecientes, por lo tanto vamos a poder demostrar que xn es mayor que xn más 1. ¿Sí? No les dije, pero ustedes dijeron decreciente y en realidad son estrictamente decrecientes ya que no se cumple la igualdad en ninguno. ¿Cierto? Uno puede decir que son estrictamente decrecientes. Entonces, si nosotros logramos demostrar esto que está aquí a la izquierda, vamos a estar listos. Entonces vamos a hacer el ejemplo con el 1 sobre 2n y vamos a hacer el ejemplo con el primero que es un poco más complicado. Entonces aquí, ¿cuánto es xn? Xn es 1 sobre 2n. ¿Y cuánto es xn más 1? Es 1 sobre 2n más 1. ¿Sí? Entonces esto es lo que queremos demostrar. Y ahora vamos a hacer algo que se llama un trabajo previo. ¿Qué es un trabajo previo? Es un trabajo antes de la demostración, ya que aquí lo que estaríamos haciendo es partir de lo que queremos demostrar y vamos a llegar a otra cosa. Entonces eso no está bien matemáticamente. Debemos partir de algo y llegar a esto que queremos demostrar. Entonces uno siempre pone lo que uno quiere demostrar, a veces le pone un por demostrar, y eso es lo que queremos demostrar. Entonces ahora vamos a trabajar algebraicamente con esto para ver qué podemos hacer. Entonces esta es una inecuación que yo puedo multiplicar cruzado siempre y cuando todos los elementos sean positivos. Si es que no son todos positivos, no puedo multiplicar cruzado. Por lo tanto, esto me va a quedar 2n más 1 es mayor que 2n. ¿Esto es verdad? ¿Es algo cierto para todo Sí, n? Ya, entonces, ¿cómo es la demostración? La demostración es, yo sé que 1 es mayor que 0, aquí parte, primer paso. Sé que 1 es mayor que 0, si yo sumo 2n a ambos lados, sé que 2n más 1 es mayor que 2n, son equivalentes, y esto es equivalente a pasar dividiendo ambos y que me quede 1 sobre 2n es mayor que 1 sobre 2n más 1. ¿Sí? Y aquí, discúlpenme este error, aquí debería ser 2 paréntesis n más 1, para que tengan cuidado con eso. ¿Sí? ¿Por qué es 2 paréntesis n más 1? Porque aquí en el n voy a